Aquí comienza Sintoniza tu Bienestar, un programa en el que quedarás al día con todo el acontecer sanitario local, con noticias de los centros de salud comunal, entrevistas con interesantes invitados. Conduce la comunicadora Valeria Yáñez Álvarez, un programa de la Dirección de Salud de San Joaquín. Muy buenos días, queridas y queridos vecinos de esta comuna de San Joaquín. Estamos aquí, un programa más de Sintoniza tu Bienestar, tu salud a las 11. Esta mañana, este programa queremos dedicarlo a un tema muy relevante que está dentro de las fechas que habíamos afirmado y habíamos anunciado aquí a nuestros auditores y auditoras. Vamos a hablar sobre lo que es el asma. Todo lo que tiene que ver con estas enfermedades respiratorias justamente. Hoy día nos van a acompañar 3 integrantes de la Sala ERA, el equipo de la Sala ERA, que es la Sala de Enfermedades Respiratorias del Adulto, porque muchas veces sabemos ahí nos dicen, vaya a la Sala ERA. Bueno, justamente hoy día vamos a estar hablando con quienes son parte de la Sala ERA de nuestros 3 centros de salud. Vamos a estar junto a Felipe Puga, que es del CEFAM Dr. Arturo Baezagoñi, junto a Alejandro Sangüesa, que es del CEFAM San Joaquín, y junto a Felipe Vélez del CEFAM Santa Teresa de los Andes. Va a ser la temática que el día de hoy vamos a abordar en este programa 178 de Sintoniza tu Bienestar. Así que muy contentas aquí de poder tener a estos grandes invitados que nos van a acompañar en breve para resolver todas las preguntas que ustedes puedan tener al respecto de las enfermedades respiratorias también. Por ejemplo, si es que tenía asma, me dio COVID, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el asma? ¿Se puede prevenir? ¿Se contagia el asma? ¿Cómo me puedo cuidar? Bueno, algunas de las preguntas que vamos a estar resolviendo en el programa del día de hoy. Y desde ya, como siempre, informamos también cómo avanza nuestra campaña de vacunación, que seguimos un poco de alguna manera repitiendo que es fundamental poder vacunarse contra la influenza, también para los grupos objetivos, también contra el COVID. Y nosotros en nuestra comuna contamos con un punto de vacunación que está en el patio de Fábrica Outlet, donde se está vacunando para todas y todas las edades y con todas las dosis también. A quienes tengan que ponerse dosis de refuerzo, también ahí evidentemente desde la Fábrica Patio Outlet, que eso de la Fábrica Patio Outlet, bueno, donde estaba la Sumar, la más conocida Sumar, esta gran empresa textilera también que estuvo aquí en San Joaquín años atrás, y que hoy día está ahí en Carlos Baldovino, ubicado con la calle también 1 de Mayo. Así que quería yo recordarles los horarios de este punto de vacunación que han sido modificados, entonces es importante que los tengan en consideración. De lunes a jueves es desde las 9:30 a las 16:30 horas. Importante que el ingreso es por la calle Salomón Sumar, no por la calle 1 de Mayo ni por Carlos Baldovino, la calle Salomón Sumar, que está cerquita de las industrias. Por ahí el ingreso desde las 9:30 y a partir de las 10 de la mañana el ingreso por todos los accesos que tiene el recinto. Esto es hasta las 16 horas de lunes a jueves y el día viernes de 9:30 a 15 horas. Algunos se preguntarán, pero antes era hasta las 3:30, hasta las 4:30. Bueno, tuvimos que cerrar un poquito antes del punto de vacunación porque luego hay que llevar todas las muestras al laboratorio, entonces también todo lo que implica el proceso de la vacuna para que también los funcionarios puedan terminar bien su jornada laboral. Así que para que nos sigamos cuidando a vacunarse. Importante considerar que debido a la alta afluencia de público es importante que planifique su asistencia con tiempo, tomando el tiempo de llegada y el tiempo de espera. Recordamos que la vacunación de COVID tiene una media hora de observación, así que para que también usted lo pueda considerar y desde ya revisar su carnet de vacunación y estar atento a cuándo es que le toca poder vacunarse. Y no olvidar que en espacios cerrados el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio y respetar la distancia de 1 metro desde ya. Así que eso un poco sobre nuestro punto de vacunación para que usted lo pueda tener en consideración. Y en la parte de las informaciones varias que siempre tenemos al inicio del programa y nos envían también distintas informaciones desde los centros de salud, yo les quería contar de una caminata que se viene.
teníamos la caminata de las personas mayores hace un tiempo y ahora se viene la caminata por la salud mental. Esta es una instancia que está siendo organizada por la Casa de la Juventud, donde está ubicada la Radio San Joaquín, y también junto al Centro de Salud Mental de nuestra comuna, que es el CESAM, el municipio también, y la Universidad Santo Tomás también, que está apoyando esta iniciativa, que es un circuito de 3 kilómetros. Es un recorrido que es por Avenida Las Industrias, desde Carmen Mena hasta Salvador Allende. Es una caminata por la salud mental, de poder dar cuenta también de la importancia que tiene este tema. Y a las primeras 50 personas que lleguen se les va a entregar una polera. Así que para que llegue a la hora, el horario, desde las 9 de la mañana van a ser las inscripciones, y esto va a ser el domingo 22 de mayo. Queda tiempo todavía para que vaya preparándose desde ya para el domingo 22 de mayo a la caminata por la salud mental, a que se puedan sumar de esta iniciativa del Centro de Salud Mental de nuestra comuna, del CESAM. Así que vamos a seguir ahí recordando desde ya el próximo viernes también esta hermosa iniciativa, que también tiene justamente el objetivo de visibilizar la importancia de la salud mental en todo orden de cosas. Y dentro también de lo que hemos venido comentando y que fue tema el año pasado en nuestros programas, ¿se acuerdan que para el Día de las Personas en Situación de Discapacidad hablamos sobre otras patologías, por ejemplo, el lupus, que es un tema bastante de pronto desconocido, esta enfermedad autoinmune, y justamente yo quería volverla a poner aquí en el programa, porque el 10 de mayo se celebró el Día Mundial del Lupus, que es una fecha que justamente busca crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas a nivel mundial. Y el lema justamente de este año es: hagamos visible el lupus. El lupus, que era una patología completamente silenciosa, extraña, que afecta a nuestro sistema inmunitario. Entonces, muchas personas también que la padecen no saben qué es eso, porque es una enfermedad más nueva que ha sido, que podemos nombrarla como lupus, y que va deteriorando de manera progresiva los distintos tejidos del cuerpo y bueno, puede llevar a ocasionar incluso la muerte. Entonces es muy importante poder pesquisar a tiempo, y la edad promedio en que sales entre los 15 y los 45 años aproximadamente. Entonces, importante que tiene una detección bastante compleja, pero es importante también visibilizarlo, porque cuando las personas tienen brotes de lupus, por decirlo así, puede ser porque estén expuestos a mucho estrés o a mucho tiempo de calor excesivo, por ejemplo. Entonces es importante también a poder acompañar a quienes sepamos que tienen lupus, de poder siempre ahí darle su aguante, su empuje, porque sabemos que es una enfermedad muy difícil. Así que en el Día Mundial del Lupus, que fue este 10 de mayo, el llamado es hacer visible el lupus. Para como posibilidades para que evitar los brotes de lupus, por ejemplo, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio, intentar llevar una vida con estilo saludable, dormir las horas que son necesarias, evitar las situaciones de estrés, para que también lo tengamos en consideración en este Día Mundial del Lupus, que se conmemoró el 10 de mayo. Y bueno, el otro tema del cual queríamos abordar, antes de desviarme del tema que nos convoca hoy día, es justamente de el asma. ¡Chan! El primer martes de cada mes de mayo se celebra justamente el Día Mundial del Asma. ¿Qué es el asma? Y uno de repente, tiene algo que ver con la respiración, ¿verdad? El asma. Vamos a ver bien de qué se trata. Y justamente el objetivo de esta fecha es visibilizar el control del asma, reducir los tiempos de futuros riesgos también, y enseñar a las personas cómo poder enfrentarse ante un ataque de asma o de alguna crisis de esta enfermedad. El por qué se celebra esta fecha solamente lo diré antes de recibir aquí a nuestros invitados. Esto fue el 5 de mayo. El 5 de mayo del año 1998 se celebró la primera reunión mundial del asma, que fue efectuada en la ciudad de Barcelona, en España, un evento de educación y concientización sobre esta patología, que fue a partir de mayo del año 1998. O sea, pensemos que hace más o menos
veintitantos, 30 años que se pone un poco en relieve esta temática, y justamente lo que se crea es el Grupo de Iniciativa Global por el Asma, que es el GINA, que es un programa creado que elaboró el Instituto Nacional del Corazón, de los Pulmones y la Sangre en los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, para poder tener expertos de asma en el mundo. Y justamente lo que busca este programa es incrementar la conciencia sobre el asma, promover su estudio, reducir la morbilidad y mortalidad por el asma. ¿Uno se puede morir de asma o no? Algunas preguntas que les haremos hoy día a nuestros kinesiólogos que nos van a acompañar el día de hoy también, para poder saber sobre esta patología respiratoria. Así que nos van a acompañar el día de hoy en el programa kinesiólogos que son parte de la sala ERA, que es la sala de enfermedades respiratorias del adulto de los 3 centros de salud. Así que nos vamos a ir con una pequeña pausa musical para recibir aquí en nuestro estudio, nuestro programa Sintoniza tu Bienestar, a integrantes de la sala ERA de nuestros 3 centros de salud. Canción de cuna, canción de amor, dulce melodía que brota la alegría. Crece clavelina, pienso en tu carita, junto las ramitas para una nueva vida. Antes de que llegues a mí, saludo al mar. Las olas se llevan algo de mí para comenzar. Antes de que llegues a mí, saludo al mar. Las olas se llevan algo de mí para comenzar. Dos almas unidas, miro la semilla, amorosa espera, mariposa bella. Una estrella que ilumina mi vida, comienza un nuevo andar. Creo en tu inocencia, calma las aguas con tu paz. Antes de que llegues a mí, saludo al mar. Las olas se llevan algo de mí para comenzar. Antes de que llegues a mí, saludo al mar. Las olas se llevan algo de mí para comenzar. Radio San Joaquín está afiliada a la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH.
Seguimos aquí en nuestro programa Sintoniza tu Bienestar, tu salud a las 11, ya con nuestros invitados instalados en el estudio. Estamos junto a Felipe Puga del CEFAM, doctor Arturo Baezagoñi. Disculpa, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Valeria, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por estar. Kinesiólogo, ¿verdad, Felipe? Kinesiólogo de la Sala ERA del CEFAM, doctor Arturo Baezagoñi. ¿Y hace cuánto trabajas aquí en la comuna? En la comuna ya lleva aproximadamente 6 años, pero en la Sala ERA del CEFAM llevo 2 años. Y antes sabíamos que trabajaste en otro programa. Sí, trabajaba en el programa Más. Sí, también porque tenemos hartos auditores que son del programa Mamás, así que a lo mejor habían conocido a Felipe antes. Sí, por supuesto. Y saludos si lo están escuchando. Súper, y además también estamos con otro Felipe, Felipe Vélez, quien es kinesiólogo del CEFAM Santa Teresa. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Vale. Súper bien acá apoyando la iniciativa. Cuéntanos un poquito de ti para que los auditores también te puedan conocer. Bueno, soy Felipe, kinesiólogo. Trabajo en el CEFAM Santa Teresa. Ahora estoy en la sala ERA. Llevo como 4 o 5 años en la sala ERA. Y también estuve en la sala de rehabilitación. Así que por ahí me pueden ubicar. Llevo como 10 años en la comuna. Ah, sí. Harto tiempo. Ya Harto vamos a ver quién tiempo. lleva más. ¿Quién lleva más aquí del equipo? Por acá parece que ya más que yo. Ahí está la jineta. Solo un poco de año, ¿no? Y saludamos a nuestro tercer invitado, Alejandro Sangüesa, kinesiólogo del CEFAM San Joaquín. ¿Cómo estás, Ale? Hola, vale, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bien. Ale, cuéntanos un poquito de ti ahí para quienes no te conocen. Bueno, soy Alejandro Sangüesa, soy kinesiólogo en la Sala ERA hace 19 años, que ya estoy en el CEFAM. Creo que soy el más viejito de los tres acá. Aparte de ser el kinesiólogo en la Sala ERA, soy el coordinador del sector 6 también, así que ahí puede que me conozcan más gente por el sector de la vía, los músicos y todo lo demás. Toda una experiencia, Alejandro, también aquí en la comuna, así que Sí. qué alegría también tener estas distintas como visiones también de quienes tienen distintos años en este espacio y que hoy día comparten ustedes que es la sala ERA, que es la sala respiratoria del adulto, ¿no? Ujú. Bueno, ya que nos presentamos un poquito, lo que queríamos abordar un poco esta fecha que anunciamos al inicio del programa, que es el asma, ¿verdad? Entonces quizás como para iniciar, que alguno de ustedes nos pudiera decir qué es el asma como enfermedad respiratoria, patología, ahí quien quiera. Bueno, el asma como definición, podemos decir que es una inflamación crónica de los bronquios. Ya es de carácter, puede ser de carácter hereditario, puede ser ser producida también por alérgenos, que son las alergias, y algunos también como temas ambientales, polvo, frío, que pueden desencadenar eso. Generalmente es un tema hereditario que viene desde la infancia y que produce síntomas como tos, disnea, que es como la sensación de ahogo. Muchas veces la gente dice la sensación del pecho apretado, el silbido, el pitito al pecho. Es como esas cosas son fáciles como de discernir para la gente. Es un tema que muchas veces, la mayoría de los casos, inicia en la infancia, muchas veces desaparece en la adolescencia y vuelve a activarse nuevamente en la adultez. Es una enfermedad crónica, como dice el nombre, y en el fondo es algo que es permanente. Bien llevado, bien tratado, bien portado, es manejable totalmente y una persona puede hacer una vida totalmente normal en la medida que tiene un buen tratamiento y que sigue las indicaciones. ¿Y por qué se llama asma? Es del griego, no me acuerdo, tiene tiene un nombre. Espera, déjame. No, son preguntas que de repente uno hace. Disculpen la No, pregunta sí, es que etimológica. Tiene un origen latín, si no me equivoco. Espérame, déjame, porque tú sabes que. Claro, mientras Ale ahí busca, quizás tú nos comentabas recién, o quizás que otro compañero ahí pueda profundizar, que esto se da en la infancia. ¿Cómo uno podría decir que alguien tiene asma? Bueno, sí, como decía Alejandro, los inicios son en la infancia y como se presenta con los síntomas que dice Alejandro, por ejemplo, estos niños que hacen resfriado a repeticiones, bronquitis a repeticiones, podríamos estar pensando en que podría ser un futuro niño asmático o un futuro asmático, ¿ya? Los síntomas son los de siempre, o sea, los que nombró Alejandro: tos, esta sensación del pecho apretado, silbido en el pecho,
tos, por ejemplo, a la agitación, al jugar los niños, ahí uno podríamos estar como sospechando de un posible paciente asmático. Pero sí, y también tiene un periodo silente, como decía Alejandro, que la adolescencia sobre todo, y ahí podemos meter un poquito sobre los mitos del asma que dicen que se quita, Claro. y al fin y al cabo es un periodo silente de esta enfermedad. Yo ya tuve asma, dicen. Exacto, yo ya tuve asma. Cuando Fue chico. cuando niño, pero Claro. en realidad, claro. Era rubio y tuve asma cuando chico. Claro. El tema de lo que pasa es que el asma en los niños se inicia como lo que se llama un SBOR, que es un síndrome bronquial obstructivo recidivante, que en el fondo es un síndrome bronquial cuando un niño hace 4 bronquitis, ya se deja como crónico y ese ya es, entre comillas, un candidato a ser asmático más adelante. Y ahí en el fondo hay una estadística que habla que 1/3 de ellos tiene síntomas permanentes, otro tercio tiene un periodo de latencia en la adolescencia y otro tercio muy pequeño que desaparecen los síntomas después de ciertos años. Y lo que estábamos hablando, el origen de la palabra viene del latín asma, que significa jadeo. Viene del griego Mira. y también significa jadeo. Claro, porque yo decía que tiene como asma. Como Exactamente, esa- jadeo ruidoso o sofoco respiratorio. Viene Mira. desde Hipócrates. Mira, Desde hace padres tiempo. de la medicina. Más de lo que llevo yo en la comuna. Un poquito más. Un poquito nomás. Oye, importante saber también que el examen que confirma el diagnóstico, muy importante, son las espirometrías que también se toman aquí en la comuna. Entonces, todas las personas que tienen sospecha de asma tienen que pasar por médico, con toda esta historia clínica que nombraban los colegas y ojalá solicitar una espirometría para confirmarla. Entonces yo, si por ejemplo, alguna madre que nos está escuchando, el chico presenta bronquitis, tiene un silbido, por ejemplo, en la respiración, va médico, lo derivan a la sala ERA y ustedes le hacen, o no, ahí sería, el niño sería la sala IRA. IRA, ¿no? Claro. Claro, Lo que pasa es que en el fondo ahí estamos yendo en dos partes. claro. Y lo que pasa es que eso es como ya el inicio de lo que podría ser un cuadro respiratorio crónico. En los niños generalmente más se ve la historia y los síntomas y la cantidad de bronquitis que tuvo. A diferencia de lo que es el adulto, que en el fondo manda la historia del paciente, los síntomas del paciente, se puede hacer la espirometría como dice Felipe, pero también en el asma se puede hacer un tema mucho más simple que es una flujometría. Ya, en el fondo a eso también simplifica, sobre todo ahora en tema de pandemia, donde es más complicado realizar el examen de la espirometría e incluso la flujometría por el tema de que se tiene que respirar y expirar en un lugar cerrado. Entonces, pero lo que manda en el tema del asma es la sintomatología y la historia del paciente. Uno empieza a hacer ciertas preguntas a los pacientes de si tuvo resfriados cuando chico, si te silba el pecho al hacer el ejercicio, como decía Felipe, si te alivia el uso del inhalador, porque muchas veces tú tienes una bronquitis, te dan inhalador, y esas cosas, es como el asma es como súper sintomático. Y con la espirometría, cuando volvamos a la normalidad, ojalá podamos hacer espirometría de forma normal, uno confirma que hay una alteración de la espirometría, una alteración obstructiva se llama, y la diferencia del asma con otras patologías es que dentro de la espirometría revierte con el uso de inhalador, y por eso se usa mucho en los asmáticos el inhalador, principalmente el salbutamol, que es un broncodilatador, y el corticoide inhalado cuando la idea es que desde inicio puedan partir con ello, porque se evita la remodelación del bronquio y evita que se siga inflamando. Y ahí sobre el tema del inhalador, porque ¿qué piensan sobre el inhalador? Porque hay como un mal uso, o bueno, quizá yo he escuchado a gente que de repente es asmático, usa inhalador, después a lo mejor fuman, o sea, ¿cuál es el uso del inhalador correcto? Bueno, el uso del inhalador correcto va a ser las dosis que te deje el médico, y esas dosis va a estar escalonado dependiendo de tu gravedad. ¿Ya? Ya. Si tienes síntomas muy recurrentes o si tienes síntomas una vez al mes, entonces ahí se escalona el tratamiento. Y básicamente se usan los corticoides inhalados y beta-2 de acción corta o de acción prolongada. Ya en un paciente con un asma muy bien controlado, es muy probable que solamente use corticoides de forma diaria, inhalados, y el salbutamol de forma esporádica, solamente cuando lo necesita. Y para los pacientes que tienen un asma que es mucho más, con episodios mucho más recurrentes, ya pueden usar el salbutamol de forma diaria, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo
todo de su enfermedad. Por eso es importante que el paciente logre conocer y manejar bien su enfermedad. Es primordial que el paciente sepa del asma, cómo funciona el asma y cómo hay que tratarlo en el tiempo, porque es una enfermedad crónica que, si bien en algunos pacientes es muy molesta, en otros pacientes pueden hacer vía totalmente normal, incluyendo deporte de alto rendimiento y todo ese tipo de cosas. Así que no es tan malo. Sí, pero importante también, como tú decías, el uso de los inhaladores, es también el uso correcto de la técnica inhalatoria, porque nos pasa muchas Eso. veces que les da vergüenza, que no sé, a veces necesitan inhalarse en la micro, en el trabajo, les da vergüenza andar con la aerocámara, que en realidad es el instrumento que se usa o se utiliza para una correcta técnica inhalatoria. Y también va por ahí, por el tema, volviendo ahí de los mitos, que si usar inhalador directo a la boca hace el mismo efecto que usarlo con la aerocámara, y ahí también nosotros como profesionales de la salud tenemos una labor importante en educar a nuestros pacientes Claro. en la correcta técnica para controlar los síntomas, que es lo que uno busca, y como decía Felipe, puedan tener una vida completamente, si se puede decir, normal y hacer sus cosas normales. Y ahí sobre el inhalador, ¿cuál es el correcto uso? Porque es verdad que uno siempre ve como Claro. ¿cómo se llama? El El tubo. puff directo. El puff directo el tubo grande, digamos, largo, a veces no lo ve más en los niños. No sé. Lo que pasa es que en la cámara es un espaciador. Claro, La cámara teóricamente tiene que tener un tamaño más o menos de 15 a 20 centímetros, y lo que se busca es evitar el choque del inhalador, del polvito que sale, del gas que sale del inhalador en la boca. Porque al haber un impacto en la boca y en la garganta, se dice teóricamente que llega a menos del 5% de lo que está saliendo del inhalador. Entonces la idea, y aumentan los síntomas también, los efectos secundarios con el uso del salbutamol. Hongo en la boca, taquicardia, temblor, varios síntomas secundarios que en el fondo se pueden evitar porque el espaciador ayuda a que salga el gas y que tú lo puedas respirar tranquilamente después, y disminuye la impactación y que llegue donde corresponde. Porque al ponerlo tú directo sobre la boca, hay una impactación en la boca y en la garganta. Entonces, una, aumenta los efectos secundarios, y otra, también en el fondo produce menos efectos. Entonces estás ocupando menos dosis de la que está indicada. Te puedes inhalar todo el día, pero no te va a hacer nada porque en el fondo lo estás ocupando de mala manera. Entonces, súper importante el espaciador, tanto en niños como en adultos. Sobre todo en los adultos mayores, que en el fondo muchas veces les cuesta coordinar la inhalación. Entonces es más fácil para ellos ponerse la cámara, lo baten, apretan y van respirando tranquilamente. Y ojo, que lo importante siempre también es el espacio, el intervalo de tiempo entre uno y otro. Porque muchas veces la gente llega y lo aprieta las dos veces. Siempre tienes que esperar un minuto más o menos entre un puff y otro, porque generalmente la dosis son 2 puffs. Entonces la importante de nosotros, como profesional en el fondo, aparte del tratamiento y las terapias, es también la educación que le damos a nuestros pacientes. Porque en el fondo ellos ocupando, como decían Felipe, en el fondo un paciente bien tratado es un paciente que puede hacer una vida perfectamente normal. Pero parte del tratamiento de ellos es en el fondo la técnica inhalatoria súper fácil. Yo lo que siempre le digo a los pacientes, tomarse una pastilla es muy fácil, porque tú la tomas, la tragas, un vasito con agua y listo. Pero inhalarse no. Inhalarse Claro. significa tener una conciencia de lo que tú estás haciendo y ocupar la cámara, aunque te dé vergüenza sacar la cámara en el metro, en la micro, porque la gente te mira raro, en el fondo, cuando tú ocupas la cámara. Pero en el fondo Claro. eso es lo que uno tiene que educar, que en el fondo es el hipertenso se toma su pastilla, el asmático ocupa su inhalador con la cámara. Es algo totalmente normal. claro. Y ahí sobre las cifras de pronto de los casos de asma, yo no sé si ustedes manejan aquí en la comuna, pero ustedes, porque también tenemos esta situación del COVID, que decían que los exámenes no se pueden realizar de la misma manera, entonces a lo mejor se ha perdido como el número exacto de quienes tengan hoy día asma, pero la relación también entre el asma y el COVID, y ustedes ven que ha aumentado, por ejemplo, algún paciente que tuvo COVID que pudiera desarrollar un asma de adulto, o esto, no sé si se entiende la pregunta, pero Sí, sí. En el fondo, si un COVID puede desencadenar un asma. ¿Es Claro. así? Es que el COVID es un virus totalmente nuevo. Recién estamos aprendiendo de él. claro, De hecho, teóricamente produce más secuelas vasculares y neurológicas que respiratorias. Pero también en el fondo, claro, es un virus nuevo que puede dejar muchas veces secuelas a los pacientes, incluso les puede producir lo que se llama como una fibrosis pulmonar más que un asma. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos un programa también de rehabilitación de pacientes post-COVID,
Ahora, que haya una ligazón, por decirlo de alguna manera, una relación entre asma y COVID, eh, no hasta el momento no hay ningún estudio que diga que un COVID te puede provocar un asma. Ahora, sí para un paciente que es asmático, las secuelas del COVID pueden ser mucho mayores. Claro. Claro. ¿Les ha tocado el caso? ¿Ustedes, usted hace un seguimiento a los pacientes con asma? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan ahí en las propias salas, era? O sea, dentro de nuestras labores Claro. es mantener a esta población controlada, bueno, obviamente valga la redundancia, a través de los controles que nosotros realizamos en la saladera. Bueno, por el tema de pandemia, obviamente hay controles que se han un poquito espaciado en el tiempo o no lo hemos podido realizar de forma presencial, pero lo hemos intentado hacer de forma telemática o por telecontrol. Ah, ¿Ya? perfecto. Sí, nos hemos visto un poquito ahí afectados bajo el control de estos pacientes asmáticos, pero netamente por la pandemia. Claro. No sé si- Claro, una cosa es por también el miedo de la población a ir a los controles. Ujú. Otra también era porque muchas veces nosotros también estuvimos realizando otras funciones. Sí, Aparte, nosotros durante la pandemia, los kinesiólogos estábamos muy ligados a la toma de PCR, operativo, turnos de triage y un montón de cosas. Entonces, también se disminuyeron un poco los controles debido a que la multifuncionalidad nuestra, sí. a que los pacientes también tenían un poco de miedo y además que también muchas veces si el paciente está estable, por lo menos nosotros hacíamos controles, como decía Felipe, hacíamos controles telefónicos para ver cómo estaban nuestros pacientes. Y la idea era que también, obviamente, que si ellos estaban bien, no fueran Ya. a hacer un control presencial que en el fondo podía haber ocupado un cupo de otra persona o incluso podría haberlo hecho él que se enfermara al salir o qué sé yo. Entonces la idea era hacer los controles a los pacientes que realmente lo necesitaban y los demás hicimos controles telefónicos a los pacientes y los que tenían alguna necesidad se citaban presencialmente. Pero la idea era como focalizar en el fondo la atención de los pacientes durante la pandemia. Claro, ¿no? Yo creo que quedó en evidencia la labor de los kinesiólogos, que además, saludos atrasados, que el viernes pasado estuvieron de día, y que da cuenta un poco de la gran labor que realizan, como Felipe, que había estado en la sala de rehabilitación antes, después en la sala ERA, o sea, haciendo PCR, un poco todo lo que va en relación a eso, así que creo que ha quedado muy de manifiesto aquello. Y sobre los mitos y realidades que nos hablaba Felipe, por ejemplo, yo estuve como averiguando un poco del asma y decía, por ejemplo, ¿el asma puede producir la muerte o no? O sea, digo, ¿qué tan grave puede llegar a ser un asma? Perdón que me haya ido en esa tan extrema, pero o dudas, o hasta qué punto, o sea, se puede controlar. Ya, estamos claros que el asma es crónico, o sea, tengo asma, O sea, soy asmático. Creo que el mensaje que tiene que dar a los auditores es que el asma es una enfermedad totalmente controlable. Ya, perfecto. Ya, Eso es muy las importante. personas no mueren de asma, pueden hacer Muy una bien. vida totalmente normal, ¿ya? Pero sí es clave lo que decía Alejandro, que el correcto uso de los inhaladores, Claro. no estar expuesto al humo, al cigarro, al polvo, los ácaros, ventilar bien, hacer deporte, ¿ya? Pero, bueno, lamentablemente también existen los pacientes que hacen crisis asmáticas severas, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Claro, no, veamos cómo prevenir, porque el asma también es hereditario. Hereditario, Sí, sí, tiene un factor hereditario. Tiene un componente hereditario, sobre todo en la herencia, lo que se denomina la herencia atópica, como la herencia de la alergia, por ejemplo. Si papá alérgico, probable chico o Claro. hijo alérgico. Atópico, que nosotros le nombramos así como palabra más técnica, pero es alérgico, Y, que es uno de los causantes también de asma. y, por ejemplo, a quienes trabajaron de repente estas enfermedades como más asociadas a quienes trabajaron, por ejemplo, en la mina o en algunos trabajos de fábrica que a lo mejor tuvieron que respirar alguna sustancia, no sé, por ejemplo, estábamos hablando de la SUMAR en delante sobre el punto de vacunación, que hay varios usuarios que fueron parte también de la SUMAR en su momento, ¿podrían desarrollar asma, por ejemplo? ¿O es otro tipo? Lo que pasa es que son enfermedades más laborales de otro tipo. Ya, Ellos perfecto. podrían producir una fibrosis pulmonar Ya, o un EPOC. Raramente podrían producir un asma, va a depender del área donde trabajaron. Pero generalmente el tema de la pelusilla, porque yo tengo pacientes que trabajaron en la SUMAR, y era principalmente un tema más como una fibrosis pulmonar, más que un asma. La SUMAR trabajaba mucho con
telas y Claro. mucho polvo en suspensión que produjo en el fondo ellos, siempre me dicen, a nosotros nos hacían tomar un vaso de leche todos los días porque con eso creían que se protegían. Más que protegerse, en el fondo era un tema de alimentación equilibrada nomás. Pero en el fondo, claro, afortunadamente no todos produjeron enfermedades, pero los que sí o gatillaron el asma que ellos tenían como escondido, entre comillas, o produjeron una enfermedad que se llama un EPOC o una fibrosis pulmonar, que son otras patologías respiratorias. Pero no tanto así como producir un asma, sí lo podrían haber gatillado. Porque hay factores, como decía Felipe, en el fondo, que pueden gatillar crisis de asma. Alergia, polvo, contaminación, frío. Entonces, a lo mejor ellos, personas que trabajaron ahí, podrían haber gatillado el inicio de un asma que estuvo ahí dormido. Y por ejemplo, a raíz de eso, Felipe hablaba de hacer ejercicio, la contaminación, por ejemplo. Como ha aumentado también vemos los niveles de contaminación, ¿eso ha ido también en relación a un aumento del asma, ustedes ven? O sea, en estas fechas como que hay una tendencia por la mala calidad del Claro. aire, que algunos pacientes se agudicen o provoquen alguna crisis Claro. asmática debido a este factor extrínseco que en realidad poco y nada podemos controlar nosotros, porque en realidad Sí, es po. algo que va sobre la mayor educación que podamos dar a los pacientes. Pero sí, lo importante de ahí, a lo que me voy a enfocar es, por ejemplo, controlar los factores modificables que podemos con los pacientes, como decía, evitar el humo, las pelusillas. Por ejemplo, ahora está muy de uso los pacientes asmáticos, le afecta también, por ejemplo, los aerosoles, el uso del isoform, todos los que ocupan spray. También se ven un poquito afectados, entonces también es un llamado a nuestros usuarios que, bueno, y que también se lo decimos cuando estamos en control, que eviten también el uso de estos Claro. productos que pueden irritar un poco al asma. Perfecto, entonces a prevenir el asma, hacer actividad física, como decían. Y, por ejemplo, porque de repente quienes hacen ejercicio les puede dar como un brote de asma. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es esa relación entre actividad física y asma? Bueno, es lo que yo decía antes. Si el paciente conoce muy bien su enfermedad y se conoce también su cuerpo, es un paciente que previo al ejercicio sabe que hay que ponerse 2 puffs, Ah, perfecto. que si durante el ejercicio siente una obstrucción, puede usar 2 puffs más de broncodilatador. Entonces, eso es lo que hace un paciente que pueda participar en sus actividades de la vida diaria sin ningún problema, ¿ya? Igual hay asmáticos que pueden hacer actividad física sin ningún puff extra, pero va a depender del caso a caso. Ahí volvemos también a lo que conversamos de del mito de que el asmático, nos pasa mucho, creo que a los colegas, que si soy asmático no puedo hacer ejercicio. Claro. Y es totalmente... No hay educación física. O claro, Claro, o los eso, chicos... me saco el servicio Claro. si soy asmático. Claro. Entonces, es un mito, no. Mito. No. Ya. Es un mito. De hecho, bueno, a nivel profesional hay muchos deportistas que son asmáticos. Ah, De hecho, por ejemplo, el broncodilatador que más ha usado el salbutamol está dentro de las sustancias prohibidas como doping. Claro. Pero en el fondo ahí los cuerpos médicos son los que encargados de hacer el registro y avisar y todo el tema de las entidades deportivas encargadas, porque en el fondo si tú lo ocupas de mala manera podría ser ocupado como doping. Ahora, si tú eres asmático y estás dentro de tu tratamiento, no hay problema. claro. De hecho, uno siempre como que a los pacientes les dice que si va a hacer algún ejercicio que ellos saben que va a ser como de esfuerzo y que podría provocarle algo, la idea es que tengan su inhalador a mano para evitar en el fondo tener una crisis asmática. Pero en el fondo un paciente bien controlado, yo tengo pacientes que hacen aeróbica, señora, o jóvenes que hacen, ¿cómo se llama el nuevo? Pádel. No, el pádel, o también hacen Eso- el tema eso de las está de moda. pesas, hacen ejercicio normalmente ellos ellos teniendo un buen tratamiento y siendo ordenados, no pueden hacer una vida totalmente normal. De hecho, tengo un paciente que es marino mercante y él se va a trabajar con su inhalador y todo el tema y no tiene ningún problema. Si tú pensáis que en el fondo en el mar, temperaturas bajas y todo lo demás, un buen tratamiento no tiene problema. Michael Phelps, el medallista También. olímpico, es asmático, así que Claro, no ahí hay, tiene el mejor ejemplo, no hay excusa Mira. para no ganar medalla olímpica con el siendo deporte. asmático. Perfecto. Bueno, no sé si es que entiendo que Felipe también tiene pacientes que no aquí de la sala era del Cefam, doctor Arturo Besagoñi, estaba medio justito en la hora, pero vino Sí. igual a darnos como
No sé qué mensaje creen como importante hoy día como instalar en la comunidad cuando hablamos sobre asma, o sea, o cómo prevenirlo quizás, o cómo acompañar a quienes lo tienen. ¿Qué ven ustedes como ahí importante? Por un lado, como decían, como quitarnos la vergüenza cuando tenemos que ocupar el inhalador con el tubito plástico, digámoslo, que no sé cuál es el nombre técnico. Aerocámara. Aerocámara, muchas gracias. O sea, ¿qué mensaje le podemos entregar a nuestros pacientes? Ya hemos nombrado varios, por ejemplo, evitar la exposición, por ejemplo, a esta sustancia, Claro. los humos, el polvillo, lo que hablamos de los aerosoles. Muy importante también el hábito tabáquico. Ya en algunos Ah, pacientes que a pesar que son asmáticos, fuman. persisten fumando y eso es una tarea que ahí nos saca un poquito de ganas a los que trabajamos en realidad para que puedan o fomentar la cesación del tabaco. Yo creo que eso sería un buen... bueno, y ahora en invierno obviamente también las medidas de higiene generales, evitar las infecciones respiratorias, que también puedan gatillar en los pacientes asmáticos alguna crisis asmática. Entonces también las medidas de higiene son importantes, el lavado de manos, como siempre se ha recalcado, y el uso de mascarilla, bueno, nada más que decir por el tema del sí. COVID. Y una pregunta que van surgiendo, si es que yo tengo una crisis asmática y no tengo en mi mano el inhalador, ¿qué puedo hacer? Primero calmarte. Ya, La angustia y los nervios aumentan la sensación de ahogo en los pacientes. Y lo otro en el fondo también, si es que fue por algún tema ambiental, por ejemplo, muchas veces si tú estuviste en un lugar frío, evitar el lugar frío, o salir, por ejemplo, del parque donde estabas sentado en el pasto o cerca de árboles que te pueden producir alergia. Lo primero es evitar la posible causa de la crisis, calmarse y dependiendo si lo logras controlar con estas medidas, en el fondo no hay problema, pero si ya no, tú ves que sigue, tienes que recurrir a un servicio de atención o tratar de llegar a tu casa para que puedas tener el tema del inhalador. Ahora, nosotros lo que siempre recomendamos es que el paciente cuando salga tiene que andar con su cámara y su inhalador. ya, Eso es como básico. Y en el fondo, dentro de la pregunta que le hacía Felipe, dentro de todo para los pacientes es mantener sus controles al día. Es súper importante en el fondo que ellas mantengan sus controles al día porque muchas veces dicen, pero si estoy sano, no hay problema. Siempre hay que tener un control anual, idealmente en la saladera, todos los pacientes asmáticos, porque así nosotros vamos reforzando la educación, la técnica inhalatoria y alguna cosa que siempre puede faltar o estar haciéndose mal. Entonces la idea es que nuestros pacientes que son asmáticos y que son crónicos respiratorios mantengan en el fondo la presencialidad de los controles ahora que ya estamos en una época de la pandemia donde podemos reunirnos y podemos hacer los controles sin tanto problema como cuando fue el pic de la pandemia. claro. Entonces, siempre la idea es mantener los controles y para los pacientes que crean tener estos síntomas, lo ideal es que siempre consulten con el médico, quien en la vía de entrada nuestra en el fondo, porque el médico va a ser el que va a sospechar la enfermedad, el que va a mandar a hacer los exámenes y el que va a derivar a los pacientes a nosotros para nosotros comenzar con el tratamiento, la educación y todo lo demás. Pero es súper importante que los pacientes mantengan sus controles al día para que nosotros, en el fondo, ellos puedan mantener buen control sobre la enfermedad. Un asmático bien controlado puede hacer su vida normalmente. Ahora, Claro. si se aleja un poco de los controles, los mismos pacientes se dan cuenta que en el fondo ellos cuando se portan mal empiezan a venir las crisis y en el fondo cuando están bien controlados hacen su vida normal. Ni un problema. Y ahí entonces la labor que usted, o sea, en las salas era es poder acompañar a quienes tengan asma u otras enfermedades respiratorias. Entonces, si es que uno quiere, sospecha o algo, ir a médico que va a ser derivado con ustedes, ¿no? No, al revés. Y tienes que llegar al médico. Ya. Tienes que ir al médico y el médico va a hacer Los la va- derivación sí, a los va a nosotros. derivar a la sala. Nosotros somos profesionales en el fondo de segunda atención, que se llama en el fondo, a nosotros nos tienen que derivar los pacientes. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Por un tema legal, porque tienen que venir con su diagnóstico, con su tratamiento y todo lo demás. El asma es una patología GES. Por lo tanto, quien activa la garantía es el médico. Entonces, por eso tiene que pasar por el médico va a hacer la sospecha o va a hacer la confirmación y nos va a derivar el paciente para nosotros hacer el seguimiento, los controles, educación y todo lo demás. Pero siempre la vía de ingreso es a través del médico, por un tema legal de diagnóstico y tratamiento. Perfecto. No, no sabía que era GES. Mira, además Sí, también es eso es GES. una buena información para nuestra comunidad.
Bueno, y acotando un poquito también, como es GES, también el mantener los controles, también aseguramos que reciban su tratamiento inhalatorio. ¿Eso lo entrega el CEFAM? Sí. Como es GES, está garantizada la entrega del inhalador a los usuarios. Ah, excelente, Está dentro de la excelente. canasta los inhaladores, en el fondo el salbutamol, el corticoide inhalado y la aerocámara, antialérgico. Hay antialérgicos específicos que se entregan a los pacientes que son asmáticos. Entonces, en el fondo, la idea de ello es que mantengan su control al día para que mantengan su tratamiento farmacológico al día y, en el fondo, ellos puedan hacer su vida normal. Ah, o sea, qué buena noticia además también esta que nos entregan. Yo no sabía si preguntarla o no, si se entregaba el Inilana. Sí, no, los el CEFAM consul- se Ah, entregan todos mira. los medicamentos que están disponibles en la canasta. Ya, Exacto. Y los que no, que pueden ser otros, porque hay mucha gente que también va al extrasistema por ABC motivo. Recordar que tenemos la farmacia popular, que es una gran ayuda para la gente, porque hay muchos inhaladores que son muy caros, porque es para gente que Sí. está a lo mejor tiene alguna complicación mayor, pero está la farmacia popular y ahí eso hace mucho más accesible en el fondo el comprar un medicamento que puede ser más caro. sí, porque yo había escuchado que a veces bordean 70.000 pesos, entonces, ¿cómo se hace? Qué buena noticia también esta que nos dan, porque también en momentos de crisis económica, harto ayuda Sí. también a nuestros Exacto. vecinas, vecinos, como esta prestación, que este derecho también que tienen de poder tener su inhalador y todo Y sus controles. y sus controles al día. O sea, eso es importante, que no es solamente el inhalador, sino ir haciendo un seguimiento y se puede ir reduciendo, como bien decía Felipe al inicio, el uso de este mismo, ¿no? Claro. Exacto. Un buen control te va a hacer ocupar menos broncodilatador, por ejemplo. Y por ejemplo, y otra pregunta, ya para ir cerrando. Si es que yo creo que para los niños quizás, mi hijo presenta bronquitis seguida, ¿hay algunos ejercicios respiratorios que uno puede hacer para prevenir el asma? Porque como respirar 10 segundos, ¿no hay? ¿O esto excede también las posibilidades que yo pueda hacer de poder aumentar la capacidad respiratoria, o estoy hablando de otra patología? Yo creo que excede las posibilidades de la radio para explicarlo. Claro, es un poco más complejo, pero no, lo ideal es que en los niños sobre todo, si la mamá ve que ya tiene 3, 4 bronquitis, ten lo más que claro que el kinesiólogo que está en la sala de ira se va a dar cuenta y lo va a derivar al médico y el Claro. médico van a hacer todo el tema. Mira, en los niños principalmente es el buen manejo con el tratamiento, Ya. más que ejercicios propiamente tal, porque en el fondo los niños va a depender de la edad. Una guagua tú no le puedes hacer ejercicio Sí. así como madre. La terapia kinésica se hace cuando el paciente está descompensado y necesita ayudar a movilizar secreciones o a mejorar la ventilación, que se llama. Pero por eso te digo, en el fondo va a depender la edad del niño y en adultos también nosotros enseñamos a hacer ejercicios que pueden ayudar un poco al tema del manejo, pero principalmente es los controles, la terapia y asistir a los controles. Por eso es importante que en el fondo estén siempre en control. Yo ya quería aquí un control online aquí en la radio. Claro, Oye, pero el tema de los ejercicios, claro, ya los niños cuando entienden un poquito más, uno les puede pedir ciertas respiraciones Claro. que ayudan a movilizar flemas, pero esos son más que nada para periodos agudos Claro. de exacerbaciones. Pero yo creo que el mensaje para las mamás con niños chicos que tienen SOR recurrente es que el ejercicio es importante en esta etapa de los niños y el ejercicio físico no puede suspenderse. O sea, en el colegio no puede llegar la mamá con la libreta de que no puede hacer ejercicio porque eso sí que es muy contraproducente para el desarrollo de los chicos. Así que yo creo que ese es el mensaje que les tiene que dar como más que un ejercicio respiratorio que nos ayude a botar flema. Perfecto, o sea que mejor que el sudor. Sí. claro. Perfecto, bueno, les agradezco la presencia aquí para hablar sobre asma. Como bien decía Felipe, una de las medidas de prevención es evitar el tabaco, que también es otro tema que vamos a estar abordando aquí en el programa radial, porque el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Así que, y después también creo para el EPOC vamos a tener a invitados también de la sala ERA. Sí, yo creo que más adelante vamos a estar nuevamente por acá. Sí, para ahí después, porque no quise entrar en la pregunta, pero también entender porque las enfermedades respiratorias son varias y de repente uno no sabe cómo diferenciarlas, ¿verdad? Entonces ir de a poco como ir introduciendo estos temas importantes. Hoy día, bueno, hablamos de asma, vamos a hablar en 2 semanas más sobre cómo prevenir o sea, qué tan mal hace el tabaco. Bastante.
Bastante. Vamos a... Claro, lo que pasa es que las enfermedades respiratorias son muy similares los síntomas, pero las Claro. causas son las que hacen la diferencia. Ya, ahí es un genérico. Como general, en el fondo, tú puedes tener tos y ahogo y te puede sonar el pecho, pero puede ser producto de que tú tienes asma porque tú fumabas o porque tuviste una secuela de. Entonces, eso Claro. los profesionales son los que van a ver y van a hacer el diagnóstico. Perfecto. Pero los síntomas son similares. Por eso muchas veces la gente se equivoca un poco. Incluso son síntomas similares con otras patologías también, cardíacas sobre todo. Mira. Bien, muchas gracias. Entonces, la próxima ahí vamos a ver una explicación del sistema respiratorio. Ningún Bien. problema. Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos, para poder seguir el programa, vamos a ir con una pequeña pausa, pero bueno, agradecerles, felicitarlos también por la gran labor que hacen de educación también hoy día, de que la comunidad pueda conocer todo lo que es el asma. Así que nos esperamos encontrar en una próxima oportunidad. Por supuesto. Muchas gracias por la Sí. invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sigue aquí en nuestra sintonía, que seguimos aquí en Sintoniza tu Bienestar. Tú abriste el corazón con toda tu pasión, siendo una lección, caminando y trabajar tus manos, nuestro sustento por mucho tiempo. Veo tus manos, tus ojos cansados. Veo tus manos, huellas del sol. Todos los días el sudor con algo de resignación. Crecimos junto al limón, la menta, el gato y el perro. Momentos de silencio, a veces sin comprensión. Siguiendo tu destino, hombre sencillo. Veo tus manos, tus ojos cansados. Veo tus manos, huellas del sol. Huellas del sol, huellas del sol, huellas del sol, huellas del Grandísimo programa tuvimos recién sobre el asma, ¿verdad?
ahora aprendimos un poquito más, uno no se muere de asma, uno lo puede prevenir, hay que hacer actividad física, hay que evitar el consumo del tabaco, hay que ventilar los espacios, evitar el consumo de los aerosol, como nos decía aquí los Felipes y Alejandro, kinesiólogos que nos acompañaron el día de hoy para hablar sobre esta enfermedad respiratoria y que además es GES. Qué buena noticia hemos tenido también, seguramente a nuestros auditores y auditoras que han tenido asma, o bueno, no han tenido, tienen asma, porque ahora también aprendimos que es una enfermedad crónica, que puedan tener en los centros de salud de manera gratuita también sus inhaladores y todo lo que se requiera en ese sentido, que harto caro salen, ¿verdad? Las enfermedades respiratorias. Así que un beneficio, o más que un beneficio, un derecho de la salud pública, ¿verdad?, que entregamos aquí en la comuna. Así que contenta también de un aprendizaje más, ¿verdad? Que es lo que buscamos aquí en el programa justamente, es educarnos, saber cuáles son las enfermedades respiratorias, conocer nuestro cuerpo. Nos hablaban harto los kinesiólogos sobre eso, sobre, en el fondo, cómo yo conozco mi cuerpo para saber qué cosas me podrían producir una crisis asmática, por ejemplo. Un brote más fuerte, digamos, en ese sentido. Entonces, qué mejor que conocernos y que saber también de las distintas enfermedades que existen, patologías, y cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, quedó pendiente para el próximo programa que tendremos en 2 semanas más. También vamos a invitar a los kinesiólogos de la Sala Era para que nos expliquen un poquito cómo funciona el sistema respiratorio y también qué tanto daño hace el tabaco. Dijeron, hace mal. Vamos a ver qué tan mal, hace bien mal, lo sabemos, qué es lo que tiene el tabaco. De eso también vamos a estar abordando justamente en este mes de mayo que hemos dedicado de algún modo a las enfermedades respiratorias, el día de hoy sobre el asma, y el último viernes de mayo vamos a estar hablando sobre la prevención del tabaco. Así que contenta también con estos nuevos aprendizajes, a cuidarse también. Y ahí uno también tenía la duda si es que las enfermedades que eran relacionadas con el trabajo podían producir asma o no. Es una enfermedad hereditaria, así que ahí hay que preguntarle a la mamá, al papá, a la abuela si alguna vez tuvo asma también, que puede ser una de las formas también de conocerlo. Así que eso como con respecto a aquello. También lo otro que quería recordar a nuestros auditoras y auditores, que nuestros puntos de vacunación, o nuestro punto de vacunación que está en la Exumar, la fábrica Outlet, tiene una modificación en su horario que va a cerrar media hora antes, desde ahora, según lo último como informado, digamos, y que justamente es porque las vacunas tienen que hacer un tratamiento posterior. Esto es de lunes a jueves de 9:30 a 16 horas y los días viernes de 9:30 a 15 horas. Y otra cosa que yo quería comentar en la radio, que me parece muy importante, que hay muchos auditores, o que podríamos decir usuarios y usuarios del sistema de salud, que muchas veces tienen reclamos, ¿verdad? Porque uno a veces la atención no es como esperamos, o algo nos sucede, algún problema. O también quiero felicitar la gran labor que hizo algún funcionario, que también es bueno poder felicitar a nuestros trabajadores, digamos, de la salud, a quienes atienden. Sabemos todas las dificultades que hay. Aquí los mismos kinesiólogos nos decían, hemos tenido que hacer PCR, rehabilitación post-COVID, acompañar en la sala ERA, en la sala IRA, en la sala de rehabilitación. O sea, es mucha la labor que han tenido que hacer. Entonces, muchas veces, hay cosas que uno puede hacer una sugerencia también, por ejemplo, de algún cambio en los centros de salud. Y para eso, el llamado y la invitación es que puedan hacerlo mediante la OIRS. La OIRS es una oficina que por plazo legal, ante su reclamo, sugerencia o felicitación, tiene 15 días hábiles para darle una respuesta. Esa es la vía la vía legal, digamos, lo que uno debiera hacer para hacer este tipo de reclamo. Obviamente, cuando uno está ahí enojado con algo, lo quiere decir a viva voz, digamos, pero la recomendación sobre todo es que lo haga a partir de la UIRS, porque eso también lo lee la dirección y eso también puede tener un mejor curso y pueda ser canalizada de mejor manera su sugerencia, felicitación o reclamo. Así que hacemos un llamado
a hacerlo mediante la OIRS y también a opinar sobre el trabajo que se hace en salud, que es muy importante. Para eso, en nuestras redes sociales, en Cormu Salud San Joaquín en Instagram y en Facebook, van a poder encontrar los formularios también pertinentes, y si usted quiere, porque esto también se puede hacer de manera online, pueda también hacerlo, porque la voz, la opinión de ustedes y de todas ustedes es muy importante para el desarrollo que se puede hacer en los centros de salud. Seguimos también tomando PCR en los CEFAM, en la comunidad. La pandemia sigue presente, el llamado es a cuidarse, a usar mascarilla, al lavado de manos, como bien repetíamos. Así que esperamos que lo sigan llevando a cabo desde ya y que tengan además un lindo fin de semana junto a sus seres queridos, que puedan descansar un poquito si es que no han podido, y a quienes trabajan el fin de semana, mucho aguante también ahí en lo que se viene. Así que con esto ya vamos cerrando el programa del día de hoy, que abordamos la temática del asma, y la próxima semana vamos a tener aquí en vivo a una médico del SECOF Martín Enríquez, que se llama Carla Berlioz, que nos va a hablar justamente sobre lo que es la hipertensión, porque el 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión arterial, que queremos saber qué es lo que pasa, cómo prevenir. Así que vamos a tener a una médico aquí también respondiendo a todas sus dudas, preguntas, sugerencias. Así que nos vemos el próximo viernes. Que tengan un lindo fin de semana y que estén muy bien. Chao, chao. Fue Sintoniza tu Bienestar. Les esperamos la próxima semana con más noticias y entrevistas y la cordial compañía de Valeria Yáñez Álvarez. Comunicó la Dirección de Salud de San Joaquín.